Ok, bienvenidos, bienvenidas a esta charla sobre bichos. A mí me gusta llamarle bichos, bichitos y esas cosas cariñosamente. Pero eso, de parásitos y cómo influyen. A ver, quito esto también. Si me deja. Bueno, pues no me deja quitarlo. Maravilloso. Eso, cómo los parásitos influyen directamente en las elecciones de vivir relaciones abiertas o poliamorosas. Y algunas cositas más bueno, que también influyen. Siempre me gusta recordar que somos energía vibrando en una determinada frecuencia única y diferente. Eh, Eso, vale, ya quité esto. Yo voy a hacerlo todo, voy a compartir, ¿vale? Desde la biología y la genética. Obviamente, pues lo energético está implícito, por supuestísimo que sí, pero no voy a entrar ahí de momento. Después ya cuando nos pongamos a compartir al final de la charla, pues eso, hablamos de más cositas, porque esto simplemente es pues eso, una de las múltiples perspectivas de ese todo que somos. Ok, nuestro cuerpito estupendo y maravilloso está compuesto por entre 30 y 40 billones de células diferentes. ¿Ok? Y dentro de cada célula están estas maravillosas moléculas de ADN. ¿Qué es el ADN? Pues el ADN simplemente son esas instrucciones, ¿vale? Que todos traemos y está en cada célula, o sea, en cada célula tenemos esa memoria y esas instrucciones maravillosas de cómo se tiene que hacer el cuerpo, de cómo tiene que funcionar, de qué célula tiene que ir aquí, allí o a Pekín, si tiene que ir. Y también los ritmos y bla, bla, bla. Porque las células en el cuerpito también tienen horarios, ¿ok? Entonces, no todas las células están funcionando igual todo el tiempo o al mismo tiempo. Eso también es importante. Por poneros un ejemplo, ¿no? Las natural killer, que son los más salvajes del sistema inmune, maravillosos fagocitos que me encantan, no te sé, eh, empiezan a trabajar o empiezan a salir a hacer sus funciones por la noche. O, obviamente, cuando estamos malos, porque lo que sea, pues entonces sí que también salen antes, porque es prioridad. Pero, ¿qué pasa? Yo os invito a reflexionar y observar, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega la noche? Es como que yo siempre digo, ¿no? Que nos ponemos como perrunos, como que, ay, empiezo a moquear, empiezo que se me inflama no sé qué, me pica ahora la piel de no sé cuánto y bla, bla, bla. Ahí es porque las natural killer y el sistema inmune ha salido a hacer la ronda de turno y todo lo que hemos vivido durante el día empieza a poner orden durante la noche. Por eso es tan importante el descanso y, pues eso, permitir o respetar esos ritmos circadianos y estos ritmos de nuestros cuerpitos. Para dormir, descansar, necesitamos mucha más energía que para estar despiertos. ¿Por qué? Porque en el momento de ese estar dormidos profundamente, que precisamente el cuerpo duerme profundamente para que no te enteres de todo lo que hace por dentro, porque sería incómodo, pues eso, las natural killer funcionan así. En fin, que me voy de tema. Vale. Eh, eh, em, Esto, el ADN, bueno, esto es principio de biología, está formado por dos cadenas largas en espirales, ¿vale? Y seguramente habéis visto en un montón de disciplinas o técnicas y demás, pues estas espirales. Y todo viene en ese sentido de la biología. Vale, dentro de cada célula, los cromosomas y demás. Nuestro ADN está formado por proteínas, maravillosas proteínas, que ahora también voy a hacer un pequeño inciso ahí con lo de las proteínas y demás. Bueno, aquí cómo estamos formados, los cromosomas y demás. Y existe otra cosa que se llama el ARN, que es
son esas secuencias que unen esas dos cadenas, ¿vale? De ADN y es ese traductor de esa información. Porque ¿de qué nos sirve tener las instrucciones si no tenemos un traductor que conecte esa información? ¿Ok? Y aquí los encargados son esos maravillosos aminoácidos y volvemos de nuevo a las proteínas. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto, no? Porque venimos quizás de esas modas, ¿no? De esa ideología que al final, pues bueno, está financiada, ¿no? Por los negocios y demás, y es como la salud es uno de los grandes negocios, y la nutrición también, y nos han metido o nos metieron en su momento pues eso, ¿no? Que los carbohidratos, los cereales, los no sé qué, los no sé cuánto, y dejamos de lado, pues, esas proteínas, ¿no? Y esos aminoácidos, y bueno, así nos está luciendo el pelo y así los cuerpos están respondiendo. Y como nadie nos dice o conoce en ese sentido o tan en profundidad cómo realmente estamos hechos y funcionamos, a no ser que te metas de lleno o a no ser que te toque eh, hacerlo por propia salud, como me tocó a mí, pues sigues en la vorágine y seguimos siendo marionetas. Después aquí también hay un tema, ¿no? En ese sentido que, aunque todos tenemos ADN y no sé qué, no sé cuánto, cada ADN es diferente, somos diferentes, ¿vale? ¿Por qué? Pues eso, hay algunos que nacen con ciertas mutaciones. Ojo, las mutaciones genéticas no son en sí malas, ¿vale? Nos han servido para sobrevivir. O sea, el cuerpo se adapta al medio o al entorno para poder sobrevivir. Pero para que pase eso, necesita un montón de tiempo y a nuestros cuerpos todavía no le ha dado tiempo a adaptarse a ciertas cosas, porque esos cambios son muy lentos. El cuerpo tiene un ritmo único y diferente y necesita mucho más tiempo. ¿Ok? Y bueno, lo que estaba diciendo eso, ¿no? Lo de los sistemas inmunes, lo de los grupos sanguíneos, los RH positivos o negativos, ahí ya tenemos pues eso, esa variedad y por tanto esa individualización. Y por eso es importante, o para mí es importante, o yo lo tengo muy en cuenta, que aunque todos tenemos un ADN y no sé qué, no sé cuánto y ciertas formas y tal, ir a lo personal e individual porque eso hace la diferencia. Y aquí voy a seguir abriendo meloncitos. Bueno, no venimos del mono, ¿vale? O sea, obviamente me voy mucho más allá del mono, pero salimos del agua, ¿ok? De hecho, todavía nuestros cuerpos están compuestos por un 70% de líquidos. Que no se nos olvide eso, que un 70% de nuestro cuerpo está compuesto por líquidos. Y ahora voy a contar la historia de, pues eso, cómo en las profundidades, hace un montón de años, millones de años, estas criaturitas tenían un sistema nervioso binario. Simplemente eran lucha y huida, ¿ok? Sin más. Bueno, y aquí hablo lo de la primera hormona del metabolismo del agua, de la vasotocina, que está compuesta por 9 aminoácidos. Lo de los aminoácidos, ahí está un plis. Los aminoácidos en el cuerpo, ¿vale? Tenemos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales, que son 9, se llaman esenciales porque el cuerpo no los produce porque sí, sino que tenemos que sacarlos, tenemos que introducirlos de la comida, del entorno y esas cosas, ¿ok? Por eso son importantes. ¿Y por qué es importante esos 9 aminoácidos? Ya en los vertebrados no mamíferos,
también existe esta hormona que se llama vasotocina, que se compone a partir de esos 9 aminoácidos, que regulan el metabolismo del agua, es decir, nos ayudan a no deshidratarnos. Porque como salimos del agua, ¿no? Esas criaturitas empezaron a salir del agua porque las aguas empezaron a cambiar, las temperaturas y bla, bla, bla. O sea, ahora mismo estamos viviendo un momento de transformación del entorno y demás, pero esto ha pasado siempre. Esto no es que nosotros hemos llegado y tal y tal. No, estamos viviendo este momento de transformación igual que cuando desaparecieron los dinosaurios, igual que ese punto de inflexión también con los neandertales y demás, ¿ok? Esto es un poquito eso, la historia. Ok, es la primera hormona del estrés, la vasotocina, ¿vale? Recordemos que veníamos de estos bichitos o estas criaturitas, venían de un sistema nervioso donde simplemente estaban programados para luchar y huir. O sea, sin más, no se relacionaban entre ellos ni vivían en bancos de peces ni cosas del estilo, porque entre ellos era como, eres el enemigo. Entonces, solo se relacionaban para reproducirse y lo mismo se largaban, ¿ok? Eso era aquellas criaturitas con esos sistemas nerviosos en aquel momento. Y pues bueno, se le llamaba la vasotocina y demás, que era esa hormona del estrés para no deshidratarse cuando empezaron a salir del agua y para cuando empezó a cambiar la temperatura de ese agua, poder adaptarse a eso. La vasotocina es, como digamos, la primera hormona del estrés, o la madre, entre comillas, por así decirlo, y es análoga a la vasopresina y la oxitocina en mamíferos. Ahora después voy a hablar sobre eso, ¿ok? Pero simplemente estos son conceptos. Quiero como aterrizar esto y de aquí partimos. Bueno, eso. ¿Qué pasó pues con ese cambio en ese entorno, en ese medio en el que vivían esas criaturitas? Que la temperatura del agua cambió, se elevó concretamente y en uno de esas criaturitas empezó a mutar. Sus genes, su ADN empezó a mutar por ese cambio climático en el agua, ¿ok? Y de repente aparece un individuo, ¿ok? Donde tiene una proteína con 2 aminoácidos diferentes al del resto, que se le llama, en aquel momento se le llamó isotocina, pero es lo que es análogo ahora mismo a la oxitocina en mamíferos. ¿Qué hizo la oxitocina en este individuo? Hizo que confiase en el resto y quisiera relacionarse más allá de luchar o huir. ¿Y qué pasó? Uno empieza a relacionarse y empezaron a reproducirse y ese cambio en la genética de un individuo empezó a replicarse en los demás individuos. Y ahí fue donde empezaron a formar esos bancos de peces, a formar esos grupos, porque ya su genética se había modificado para poder sobrevivir y podían relacionarse de esa forma y vieron que así progresaban como especie. Pero lo hizo ese cambio en la genética y ese cambio en las hormonas. De otra forma se hubiesen extinguido. Entonces, por eso antes he dicho, las mutaciones genéticas en sí no son malas, son adaptaciones que nos hacen progresar. Y la naturaleza es maravillosa y súper sabia y hace que aquello que nos hizo sobrevivir como especie lo repliquemos en las siguientes generaciones. Y lo que no, lo evita, ¿vale? Bueno, hasta que el humano mete mano, obviamente. Pero bueno, eso. ¿Qué es la vasopresina? La vasopresina se le llama, esto ya sí es mamífero, ¿vale? La vasopresina es una hormona que se le llama la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque lo que hace es que nos ayuda a equilibrar
ese agua y esos electrolitos y la presión arterial y demás para no deshidratarnos en las condiciones ambientales que sean, ¿ok? O, por ejemplo, cuando tenemos una hemorragia, también la vasopresina sube para ayudar a contraer esos vasos sanguíneos y que no nos desangremos. De hecho, en cirugías y cosas del estilo, muchas veces inyectan vasopresina. Entonces, es una hormona, ¿ok? Y lo que hacen es que se reabsorben más agua en los riñones, concentramos la orina y así no nos deshidratamos. Vale, ya lo he dicho aquí. Después tenemos la oxitocina. La oxitocina es la hormona tímida y es la primera hormona de la confianza, ¿vale? La oxitocina está compuesta por serotonina y dopamina. Si no tenemos una de las dos, ¿vale? Si el cuerpo no la está produciendo por lo que sea, porque hay interferencias o lo que sea, no podemos generar esta maravillosa hormona que es la que hace que seamos empáticos, que cuidemos, que tengamos esos mimos y que seamos éticos y morales y que nos relacionemos. Sin oxitocina no nos relacionamos, no hay nutrición, no hay conexión. Hay lucha, huida y poco más. O bueno, luchas de poder, ¿vale? No hay una conexión real. Y lo que buscamos relacionarnos es esa oxitocina. Cuando estamos en un estado oxitocínico, y las que hayáis sido madres, bueno, me lo podéis decir, ¿no? Eh, es que la biología es maravillosa. O sea, cuando en el momento del parto, ¿vale? Ese subidón de oxitocina es lo que hace que nosotras podamos amar y cuidar a ese bebé que te está abriendo por dentro para que puedas soportar, más que soportar, gestionar ese dolor, porque sin la oxitocina nadie pariría. Diría, perdona, va a parir quien yo te diga, ¿sabes? Y encima somos la especie que nuestros cachorros necesitan más tiempos de cuidado, ¿vale? Eso conlleva un gasto, ¿no? O una inversión energética que sin esta oxitocina no daríamos. Y esta también es la razón por la que muchas madres, ¿vale? Pues bueno, tanto mamíferos, o sea, aquí hablamos de mamíferos, ¿vale? Por la que muchas madres no cuidan y cosas del estilo. Ojo, voy a hacer un inciso en ese sentido de yo no voy a justificar, o sea, no justifico las actitudes humanas por esto, pero biológicamente hay una base de fondo. Cuando esta base de fondo está ordenada, es totalmente diferente, ¿ok? Entonces, puntualizo eso porque aunque yo esté hablando de biología y de hormonas y estas cosas, eso no justifica ciertos actos. O sea, en ese sentido, quiero quedarlo claro, porque puede ser ahí un poquito contraproducente y es como, ah, venga, no, es que le falta oxitocina, y es que tal, y es que, bueno, anchas Castilla y aquí no pasa nada y podemos justificar toda acción de la forma que sea. Y es como, cuidadito. No, no voy a justificarlo, porque como adultos somos responsables. Y también somos responsables de esos niños o de esas personas que tengamos a nuestro cargo, de esos animales y esas cosas. Yo parto de esa base, ¿ok? Y esta maravillosa oxitocina, pues eso, hace que podamos relacionarnos entre nosotros y estamos diseñados biológica y genéticamente, y pues de por el gatito, para ser seres interdependientes. O sea, pues eso, hay funciones de nuestro cuerpito que solo se activan cuando estamos en contacto con los demás. Un contacto seguro, porque como dije antes, la oxitocina es una hormona tímida. Cuando no estamos
espacio seguro y no es un contacto seguro, y aquí me importa un reverendo carajo todo el concepto mental o lo espiritual, ¿eh? O sea, me da igual, no me importa eso en ese sentido. La seguridad se siente en el cuerpo. Si tu cuerpo no se siente seguro, no va a producir esa oxitocina, no se va a abrir y lo único que vamos a hacer va a ser forzar. Y aquí incluyo todo tipo, pues eso, ¿no? De terapias, espiritualidad, y Dios que lo fundó también. Incluyo también las religiones y los rituales y para mí todo lo que tu cuerpo no sienta como seguro, por mucho que tú fuerces, vas a ser, sí, puedes forzar una catarsis, ¿vale? Pero no es real, ¿ok? Y no hay conexión. O sea, puede haber un quiebre, obviamente, y una catarsis, una liberación de ese colapso nervioso, pero no hay una conexión real. Y la primera conexión es contigo. Y la naturaleza maravillosa hizo también, y esto es neuroquímica, cuando vemos un bebé, un cachorrito, generamos también esa oxitocina. Por eso los que tenemos animales, ¿no? Que al final compartimos el mismo sistema nervioso con los mamíferos, cuando nos miran con esos ojitos, aquí no os han mirado así, con esos ojitos de ¡ay! Y a lo mejor estabas enfadado o lo que sea y ha sido como, ¡ay! ¿No? Entonces ahí ya estamos generando esa oxitocina, porque como he dicho antes, estamos diseñados para ser seres interdependientes y estar en conexión y relación con los demás. No todo el tiempo, ni, como yo digo, los extremos, ¿no? De es como, ay, me tengo que estar relacionando todo el tiempo con todo el mundo. No. O sea, hay unas formas que se llaman la corregulación y la autorregulación, y va a haber momentos donde necesitemos corregularnos con un otro porque yo no puedo autorregularme de ninguna forma o no la encuentro, ¿vale? Y entonces ahí sí, no me queda otra que buscar a un otro para poder corregularme. Pero como dije antes, espacio seguro. Si no hay un espacio seguro y no hay una seguridad real, mm, en vez de corregulación, lo único que voy a entrar va a ser en la lucha o en la huida de querer salir para el otro lado. Y los bebés cuando nacen, o sea, nosotros cuando nacemos, nuestro sistema nervioso todavía no está formado para poder autorregularnos solos, ¿ok? Entonces, la corregulación siempre es con mamá o o con los cuidadores. Y eso es súper mega importante para después cuando nos relacionemos en las etapas del desarrollo o en etapas adultas, podamos relacionarnos desde ahí y poder diferenciar lo que es un espacio seguro de lo que no lo es. Y aquí podría entrar en ese tema, ¿no? De los apegos, es que si el ansioso, que es el desorganizado y el trauma y bla, bla, bla. Cosa que no voy a entrar, pero también es importante. Seguimos con las hormonas. La vasopresina en las relaciones es súper mega importante. He puesto aquí, o voy a puntualizar en los cuerpos de hombre, ¿vale? La vasopresina. Las mujeres también la producimos, pero en diferentes cantidades. Recordemos que, yo siempre digo, ¿no? Somos todos igual de importantes y funcionales, pero somos diferentes. No es lo mismo habitar un cuerpo de hombre que habitar un cuerpo de mujer. Somos muy diferentes. Incluso en cuestión de parásitos, patógenos y demás, también somos diferentes. O sea, simplemente por una cuestión hormonal y genética. Hay parásitos que, pues bueno, tienen más preferencia por ciertas hormonas y ciertos genes, y hay otros parásitos que necesitan otro. Simple y llanamente, ¿eh? Sin meterme mejor o peor. En los hombres, cuando generan esta vasopresina,
existe o entran en esa fidelidad, ese compromiso, esa protección, esos lazos fuertes y la monogamia. O sea, estamos diseñados para ser monógamos porque somos la especie que más cuidados necesitan. O sea, necesitamos eso y biológicamente estamos diseñados para eso. En el momento en el que empezamos ya con las distorsiones por las interferencias, pues eso, ¿no? Porque el sistema nervioso ya viene tocado por diferentes cosas. Metales pesados, parásitos, disfunciones hormonales, bla, bla, bla. Ahí estamos poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia, no solo individual, sino como especie. ¿Ok? Entonces, sin esta vasopresina, esto no se da. Por eso es tan importante que tanto hombres como mujeres se cuiden, obviamente, y cuanto más inviertas en ti, mejores relaciones vas a poder tener con los demás en todos los sentidos, y empezando por el cuerpo. Si ya de base venimos pegados y no estamos, pues eso, teniendo acceso o creando esas hormonas necesarias para todo esto, apaga y vámonos. ¿Cómo se libera o cómo se crea la vasopresina? Se libera ante desafíos compartidos, ¿ok? Promoviendo pues esa preferencia por esa pareja y por el cuidado mutuo. Es como, imaginaros, ¿no? Tenemos un desafío del tipo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa en los equipos de fútbol? Es como que ese estrés, esa adrenalina, ese momento de desafío, cuando meten un gol o ganan o no sé, no sé cuánto, están generando un montón de vasopresina. Por eso se afianzan tanto los lazos entre los equipos de fútbol y cosas del estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando elegimos pareja, y no hace falta ni elegir pareja, sino simplemente compartimos desafíos y vemos que estamos apoyados el uno por el otro y que estamos aportando ahí al progreso común y demás, más vasopresina estamos, tanto el hombre como la mujer, estamos generando y más afianzamos, ¿vale? Esa relación con esa persona. Y esto es neuroquímica total y absoluta. Pero claro, como digo antes, si ya nacemos con todas estas interferencias, ni siquiera tenemos acceso a todo este potencial y este poder que traemos de base. Y hablo biológicamente, ni siquiera me estoy hablando energéticamente, sino biológicamente. Y bueno, obviamente junto a la dopamina, que te da ese placer, esa satisfacción, y la oxitocina. La mujer segrega más oxitocina en cantidades mayores que el hombre, ¿ok? Y a través de las neuronas espejo y todo este tipo de cosas, es lo que hace que cada uno aporte a la relación y haya ese equilibrio. Voy a contar la historia de la langosta. Vale, las langostas, ¿vale? Cuando van a reproducirse, la hembra tiene que, o sea, aprovechan el momento de cambiar el caparazón, o sea, tiene un caparazón súper duro para protegerse, y aprovechan el momento de quitarse el caparazón, ¿vale? Para poder reproducirse. Aquí se genera esa oxitocina, bueno, esa isotocina en el reino de los seres acuáticos, se llama isotocina, en nosotros oxitocina, para que esa hembra elija a esa pareja sabiendo que no va a comérsela. Entonces, en ese momento es vulnerable y aún así está confiando, ¿vale? Para poder hacer ese proceso, porque podría cargársela muy fácilmente. Entonces, al generar esa isotocina, esa oxitocina, puede relacionarse y esto hace que él también confíe en ella, ¿vale? Y puedan crear esa relación y puedan progresar como especie juntos compartiendo esos momentos de vulnerabilidad
en un espacio seguro, en el estoy aquí contigo y jugamos en el mismo equipo. Si eso ya lo hacen los seres acuáticos, ¿qué estamos haciendo nosotros como especie, por favor? Si venimos diseñados para eso. Y bueno, esto es una analogía, ¿no? Para hablar de esa vulnerabilidad, ¿no? De quitarnos esa coraza de supervivencia. Y como yo siempre digo, ¿no? Yo siempre he escuchado en todo este camino mucha gente que dice, tienes que abrir el corazón. Y es como, ¿cómo mierda vas a abrir el corazón? Por favor. Si lo que estoy sintiendo en mi cuerpo es un quiero huir de aquí, pero ya. Entonces, tenemos una gran responsabilidad individual, no con el otro, individual, para, como yo digo, ordenar nuestro territorio, que es nuestro cuerpo. Porque el externo, vamos a llegar donde lleguen tus manitas. O sea, estás habitando un cuerpo humano, no vas a llegar más allá, pero si tú inviertes en ti y ordenas tu territorio, tu cuerpo, yo siento que para mí eso es ese amor, ¿no? El cuidado. Y mientras yo más me cuido y más vuelvo a ese origen y esa frecuencia de origen en la que estoy diseñada, primero biológica y genéticamente, más puedo cuidar a los demás porque te voy a ofrecer esa plenitud mía, ¿no? Y si yo lo hago y tú lo haces, aquí progresamos todos. Aquí no se deja a nadie para atrás. Aquí vamos progresando todos, pero cooperando y colaborando como lo hacen esos 40 billones de células que tenemos en nuestro cuerpo y es lo que hace que estemos funcionando. Entonces, primero, para mí, el macro se cambia a través del micro. Porque nosotros, ¿cuánta gente, no? Vamos a cambiar el mundo. Vale, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo son tus relaciones? Ni siquiera te hablo de una relación de pareja. ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cómo es tu relación primero contigo y con tu cuerpito? Y desde ahí partimos. Desde ahí cambiamos lo que tú quieras. Desde ahí vamos para adelante con lo que sea. Pero si tu individualidad, si tu parte en este juego ni siquiera la estás ocupando y ni siquiera sabes cómo estás funcionando, ni cómo estás diseñado, ni un montón de cosas, porque estamos hasta arriba de parásitos, de bichos, de metales pesados, de toxinas y con un sistema nervioso que el pobrecito lo hace lo mejor que puede, ¿en serio vamos a salir afuera al mundo a cambiar? ¿Qué? ¿Y de qué forma? Pregunto, ¿eh? Podéis criticarme, ¿eh? Me podéis criticar y podéis preguntar lo que sea, ¿eh? El chat está para eso, que lo sepáis. Y bueno, aquí pongo lo de las ondas cerebrales y la frecuencia, porque bueno, es importante recordar eso, ¿no? Que somos esa energía vibrando esa determinada frecuencia y que aunque vivimos en un cuerpo materia, todo es medible, es vibracional, ¿ok? Es frecuencial. Aquí voy a recordar cómo respiran nuestras células, ¿vale? En el cuerpito, bueno, el cuerpo es un inmenso paraíso de sistemas que funcionan a la perfección. Sí, le damos lo que necesita, obviamente. Entonces, bueno, la respiración celular es 2 de potasio y una de sodio. ¿Ok? Por eso es tan importante los electrolitos y este tipo de cosas. Muchas veces nos falta la respiración o sentimos esa deshidratación y ¿qué hacemos? Bebes más agua. ¿Qué agua? ¿Qué agua estás bebiendo? Antes el agua tenía minerales, ahora ya brillan por su ausencia, ¿no? Y entonces yo me encuentro con mucha gente deshidratada a nivel celular. Ya no es solo de piel, porque claro, la piel, ¿qué hace? No, me echo la crema y sientes que estás hidratada, pero no es real. Aquí hay dos cosas. En el cuerpo existe una cosa que es la hidratación, que hablamos de hidratación celular, de electrolitos, para que la célula respire, y después la humectación, que tanto interna como externamente necesitamos estar humectados, ¿vale? Esa capita de grasa.
Entonces, por mucha crema que tú te eches, si tú no tienes esa hidratación, es pan para hoy y hambre para mañana. Eso también quiero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, ahora vamos a seguir con el sistema nervioso mamífero, ¿ok? Nuestro sistema nervioso, que seguro que habéis escuchado hablar de el sistema nervioso, el simpático, el parasimpático, el vagal ventral, el dorsal, y Dios que lo fundó. Pues entonces voy a ponerme ahí un poquito técnica. Cualquier cosa que no sepáis, dudas, lo que sea, escribírmelo en el chat, por fin. El sistema nervioso simpático, que no es tan simpático, precisamente, es el de la lucha o la huida, ¿ok? Y ojo, se critica mucho, ¿no? El sistema nervioso y la adrenalina, el cortisol y estas cosas, pero el cortisol y la adrenalina son necesarios para que podamos movernos, incluso para que podamos relacionarnos sexualmente, jugando, incluso para comer, necesitas un mínimo de cortisol y adrenalina. Si no, estarías hecho una ameba. Pero la diferencia es que ese cortisol y esa adrenalina, ¿vale? No tienen que estar siempre super high y aquí entra también en juego los filtros de tu cuerpo. El cómo estén tus filtros en el cuerpito para degradar ese cortisol y esa adrenalina son vitales, ¿ok? Para esto. Que ahí es donde entra, pues eso, ciertas mutaciones genéticas, como me pasa a mí, con el MTHFR, el COMT y esas cosas, que mi hígado degrada más lento ciertas toxinas, entre ellas el exceso de cortisol y adrenalina o el exceso de estrógeno y bla, bla, bla. El nervio vago, maravilloso y estupendo del que tan de moda está, que no es tan vago, ¿vale? Pues eso, después tenemos los tres. Nuestro sistema nervioso autónomo está compuesto por el simpático y el parasimpático, y el parasimpático está compuesto por dos, que es el vagal ventral y el vagal dorsal. Y ahora voy a explicar un poquito los dos. El vagal ventral, esa activación de nuestro nervio vago, es el que nos da esa calma, esa seguridad, perdón, esa confianza, ese descanso, esa regeneración de tejido, esa nutrición y esas ganas de socializar. Y aquí está implicada la oxitocina. Sin oxitocina y sin mielina, por mucho que tú quieras, por mucho que tú vayas a terapia de lo que tú quieras, ¿vale? Si eso no lo genera tu cuerpo y no entras en ese vagal ventral, no vas a poder ni descansar, ni regenerar los tejidos, ni nutrirte, ni socializar. O sea, puedes socializar superficialmente porque puedes congelarte y ser funcional, ¿vale? Eso sí, por ejemplo, el trauma está aquí, en esas situaciones donde no tenemos energía para luchar o para salir corriendo, y entonces, ¿qué hacemos para sobrevivir? Y esto es totalmente inconsciente. O sea, aquí la parte racional, la parte del neocorte se bloquea y entramos en la parte animal y no pensamos. O sea, simplemente reaccionamos. ¿Ok? Y cuando no tienes energía o ves que la situación no puedes salir corriendo por de forma que sea y demás, entramos en el vagal dorsal. Se activa el vagal dorsal y sí, frena esta lucha y esta huida, frena la adrenalina y el cortisol, es como que la corta en alguna parte del cuerpo directamente y pasamos a ser funcionales, ¿vale? A cumplir nuestro trabajo, a cumplir nuestros horarios, no sé qué, no sé cuánto, pero estamos congelados, estamos bloqueados, nos baja el ritmo, incluso hay gente que entra en bradicardia y demás, y tú piensas que has entrado en el vagal ventral, pero no entraste en el vagal ventral. Tú realmente no te apetece conectar con nadie porque no tienes energía ni para ti, estás congelada. Solo en el vagal ventral
conectamos con los demás y sentimos. Ojo, porque, pues eso, ¿no? La disociación de la experiencia, ¿no? Que al final es un congelamiento para poder sobrevivir en ese momento, es muy común. Y yo me encuentro mucha gente que me dice, no, no, pero si yo vivo súper bien, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún dolor. Vale, cómo se encuentra tu cuerpo? ¿Qué sientes? Cuando yo le pregunto a alguien, ¿qué sientes? No siento nada. Ish, cuidado, porque cuando solo sentimos de aquí para arriba o tenemos contracturas en esta parte, sobre todo, ¿no? Aquí, o en la espalda baja y esas cosas, estábamos congeladas. Que cuando empezamos a descongelar eso es cuando empezamos a sentir todo lo que habíamos vivido y el cuerpo lleva la cuenta de todo, ¿eh? O sea, lo que hayas vivido en algún momento, incluso del parto o de cuando eras pequeñito, que tenías 4 o 5 años y te quedaste congelado para poder sobrevivir, eso sigue ahí. Y el cuerpo lo que hace es que genera una cosa que se llaman microcristales, se llaman las sustancias P, que se insertan en el tejido conectivo, en los nervios y en las fascias. Y hay mucha gente, ¿no? Que de repente cambia el tiempo y dice, me duele el lado de la operación. Si a ti te duele el lado de la operación cuando ha cambiado el tiempo, en algunos momentos, ahí todavía tienes microcristales de cuando pasó eso. Y eso solo lo disuelve el cuerpo, porque genera esas sustancias para disolver eso, cuando conectamos con el vagal ventral. Conectar con nuestro vagal ventral es básico y vital en la vida. Sí, queremos vivir y no seguir sobreviviendo, obviamente. Y no digo que todo el tiempo tengamos que estar aquí en el vagal ventral, porque hay momentos donde es súper necesario movernos y salir corriendo de donde sea. O, pues eso, ¿no? Cuando estás en un espacio seguro, que también estás como eso, ¿no? Jugando, tal, no sé qué, no sé cuándo, también necesitamos un poquito de brío y de adrenalina y cortisol. Si no, no nos moveríamos. El nervio vago es el más largo y extenso del cuerpo, ¿ok? Y está directamente conectado con los intestinos, el corazón, órganos vitales. Entonces, por eso se llama que de vago tiene poco, pero bueno. Y la comunicación del nervio vago es 80% aferente, es decir, del cuerpo hacia el cerebro, hacia arriba, ¿vale? Y solo del cerebro al cuerpo eferente, que se le llama, un 20%. La gran mayoría de tus percepciones, ¿vale? Vienen de lo que percibe tu cuerpito. Si estás desconectado del cuerpo y tenemos bichos a tope con la cope, tenemos una disbiosis, tenemos un safari desordenado, tus pensamientos también van a estar desordenados. Y obviamente no vas a poder generar esas hormonas necesarias para relacionarte de una forma segura, nutritiva, bla, bla, bla. ¿Ok? Que sigo repitiendo, no justifico las actitudes de ciertas personas. No voy a justificarlo desde la biología, pero que influye, sí. Vale, cuando yo hablo del nervio vago y de sensaciones, hablo de sensaciones corporales, no de sentimientos. El sentimiento es otra cosa, ¿ok? Y la emoción también. Entonces, yo hablo de sensación corporal, que puede ser frío, calor, dolor, relajación, entumecimiento, calambre, electricidad, incomodidad o comodidad, ¿ok? Nuestro cuerpo nos está hablando continuamente, todo el tiempo, todo el tiempo. Solo necesitamos escucharlo. Y ahora voy a lo que me interesa más en este momento, o a lo que me dedico. Eh, ¿Cómo influyen todos los parásitos en todo esto? Ojo, cuando hablo de parásitos, no solo son gusanos, porque cuando yo hablo de parásitos, lo primero el que te viene en la imagen es la tenia, el gusano de no sé qué, de no sé cuánto. Parásito es todo aquel microorganismo
que se esté alimentando de ti y te esté fastidiando el orden interno, porque bichos tenemos todos en el cuerpo y hay bichos y bacterias, hongos incluso, que son beneficiosos, que pertenecen a nuestra flora y como yo digo, son los soldaditos que nos apoyan en nuestra vida. Entonces, esos hay que alimentarlos y que sean muchos más a los parásitos, a los soldaditos que pues no nos están apoyando, simplemente. Y ya te decía, los parásitos pueden ser gusanos, pueden ser protozoos, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, o sea, somos un multiverso de bichos. Por eso yo siempre digo, bichos, es como, estamos llenos de bichos, pero los bichos tienen que tener un orden. Y no solo interno, sino que hay otro tipo de parásitos que se llaman ectoparásitos que viven fuera del cuerpo, que, pues eso, son los insectos, los ácaros y los hongos, que ácaros y hongos viven en nuestra piel también. Entonces eso también hay que tenerlos en orden. Que mucho decide, ay, 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 tengo un no sé qué dentro, no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí. ¿Y la piel? ¿Cómo tenemos la piel? Porque la piel también nos está hablando. Y la piel es el de los órganos más extensos y grandes de nuestro cuerpito y es un órgano excretor. Hoy voy a hablaros solo de dos bichitos. Hay 300.000, ¿vale? Pero hay dos que juegan un papel súper importante en esto de relacionarnos, ¿vale? Y de elegir unas relaciones u otras o una forma de vivirlas u otras. El Toxoplasma gondii es un protozoo microscópico, es súper pequeñito, ¿vale? Y cuando lo tenemos o cuando nos infectamos de él, o sea, hay síntomas, hay ciertos síntomas de cada bicho, ¿vale? Pero se suele tener una visión borrosa, puedes tener un proceso similar a una gripe, dolores musculares, los ganglios inflamados y demás, ¿ok? Y también hay esas características de las personas que suelen ser más agresivas, suelen tener más conductas de riesgo, van buscando esas situaciones de riesgo, o sea, gente que les gusta o les llaman esos deportes extremos y no sé qué, no sé cuánto, suelen tener ahí una cantidad de toxoplasma importante, ¿vale? Ese sin miedo a nada. ¿Cuántas personas habéis conocido que es como que tú dices, Dios, pero es que te vas a matar, no sé qué, no sé cuánto? Y es como, no, yo no tengo miedo a nada, y va y lo hace, y se rompe la crisma, y va sangrando, y como, no tengo miedo. Y dices, ay, Dios mío, socorro. Y van buscando siempre esa dopamina, ese placer rápido, instantáneo, ¿vale? Son características cuando alguien está infectado por Toxoplasma gondii. El Toxoplasma gondii suelen estar, ¿vale? En aguas contaminadas, vegetales sin lavar, en transfusiones de sangre, ojo al dato también, carne o pescado crudo, también se pasa de madre a hijo por la placenta y por vía sexual. Uy. El tosoplasma, en el ratoncito, al tosoplasma le gustan los mamíferos, ¿vale? O sea, tiene una tendencia a preferir los cuerpos mamíferos. Entonces, el tosoplasma lo pillan los ratones, que ojo, que siempre se ha dicho del tosoplasma en los gatos, no sé qué, no sé cuánto. Como he puesto antes en la diapositiva anterior, está en todos lados, ¿vale? O sea, es así, es muy fácil pillarlo. Pero concretamente, en el ratón hace una cosa estupenda y maravillosa que cuando se descubrió, pues bueno, se ve también en los humanos, ¿no? En las relaciones humanas. Cuando un ratoncito se infecta de Toxoplasma gondii, lo que hace el bichito dentro de tu cuerpo, y ojo, estamos hablando que es microscópico, o sea, imaginaros, crea una especie de sustancias, feromonas, ¿vale? ¿Para qué?
cuando el ratón huela el olorcito del gato, le resulte agradable, atractivo y se acerque. Es como que le da ese chispazo de dopamina, ¿vale? Ese placer instantáneo y se acerca al gato. ¿Y qué pasa? Que se lo caza y se lo come, ¿ok? Pero no es el ratón en sí, es el bichito manipulando, ¿vale? Neuroquímicamente el cuerpo de ese animal. ¿Por qué? Porque el Toxoplasma gondii en el ratoncito no puede reproducirse. Se termina de reproducir en el intestino del gato. El ratón es el huésped, pero el Toxoplasma se reproduce en el intestino del gato. Y en humanos pasa exactamente lo mismo. Este parásito, el toxoplasma, genera esas sustancias agradables para que te relaciones con más personas y el bicho se pueda reproducir. O sea, cuando estuve hablando antes de las hormonas, de la monogamia, de la biología y demás, cuando tu biología está en orden, esto no pasa. Estamos diseñados para la monogamia, pero cuando hay interferencias, perdón, cuando hay interferencias como esta, puedes meterte en una vorágine, ¿vale? De situaciones de riesgo, porque, fíjate, ¿no? Arriesgarte a estar en una relación con varias personas donde lo único que estás buscando es esa descarga placentera de dopamina rápida, pero realmente no hay una conexión, es un problema, es un gran problema. A mí me ha llegado mucha gente que, pues eso, ¿no? El cuerpo te va a parar de alguna forma. Es decir, hay sistemas inmunes que son más, quiero llamarlos fuertes, sino que son más reactivos. Entonces, cuando se infectan de toxoplasma, lo que hacen es encapsularlo, ¿vale? Hay ciertos sistemas inmunes o ciertos grupos sanguíneos que tienen una tendencia a encapsular parásitos que no se puedan fagocitar o que sean muchos o lo que sea, lo encapsula. Entonces, mucha gente con este tipo de relaciones o vivir ciertas situaciones en este sentido, paran, y la gran mayoría paran así, porque el cuerpo les para en, te sale un quiste, te sale un tumor o cosas del estilo, ¿vale? En ese sentido. O pillas otro tipo de infección del tipo que sea. Y cuando tú les preguntas a esas personas que cómo se sentían con ese tipo de relación, te saltan, es algo que me quedó muy marcado, ¿no? El vacío. Yo le decía, pero ¿qué te nace? O sea, ¿qué te lleva, ¿no? A sostener ese tipo de relaciones? Y te decían, no lo sé, no lo sé. Simplemente me siento bien en el momento. Y digo, vale, ¿y qué pasa después de ese momento? Porque cuando solo tenemos una descarga de dopamina, después nos sentimos vacíos. Lo que realmente nos mantiene en ese estado oxitocínico de plenitud, de un placer satisfactorio mantenido en el tiempo, es la oxitocina. Y cuando nosotros nos relacionamos desde una manipulación de un parásito en este sentido, no sientes esa oxitocina, sientes ese vacío, ¿ok? Porque al final no, biológicamente no lo estás haciendo tú, entre comillas, está habiendo una interferencia en ese sentido y al cuerpo no puedes engañarlo. Y cuando tú eres consciente de eso o haces esa escucha interna y sientes ese vacío, es como, aquí está pasando algo. Esto, aquí ya no cuadra. Pero claro, todo esto estaría maravilloso que nos lo enseñasen desde pequeños y que incluso desde pequeños tuviésemos ordenada mínimo la microbiota y el sistema nervioso. Que eso sería lo ideal. Pero bueno, ahí vamos, como yo digo que lo digo, el cuerpo tiene una capacidad de regeneración impresionante, impresionante, ¿vale? Eso también quiero recordarlo. Y eso, al toxoplasma no le importa ni la dignidad, ni tu dignidad, ni tu sentir. O sea, es como nada más.
te ciega, te inunda, ¿no? De esas hormonas distorsionadas para que eso, el olor de la otra persona te sea agradable en ese momento. Y aquí hay un tema delicado también, porque, bueno, muchas personas que se quedan en ciertas relaciones, pues eso, ¿no? Yo conozco a personas que abrieron la relación, pero no porque esa persona quisiera. Y yo le decía, pero ¿por qué sigues en esa relación si tú no quieres eso? Y decía, bueno, es que tal, no sé qué, no sé cuándo. Hormonas. Las hormonas en el cuerpo son reinas. Hormonas y sistema nervioso. Y al final está todo enlazado. Hasta que se nos baja el suflé, obviamente, y el cuerpo responde porque ya no puede más. En plan, tienes una infección, pues eso, sientes un vacío existencial impresionante aunque estés acompañada o acompañado, o te salen quistes, tumores y bla, bla, bla. Depende también, como dije antes, de la persona, del sistema inmune eh, y de cómo tiene todo por dentro, o qué recursos tiene ese cuerpo para defenderse. Bueno, la famosa frase esa de es superior a mis fuerzas. ¿Cuántos conocéis así? ¿O a cuántos les ha pasado también, no? Por eso, ese punto, ¿no? En las relaciones, yo he conocido muchas personas que les gusta jugar al jueguito del gato y el ratón, ¿no? Porque ese chute de dopamina es adictivo, obviamente, ¿no? Pero no es real. Realmente, biológicamente o genéticamente, no buscamos esa dopamina, no nos sirve, no es suficiente. ¿Y qué pasa en muchas relaciones, no? Que dice, es que ya no siento lo mismo. Y no sientes lo mismo porque no hay esa conexión real que te la da la oxitocina junto a la vasopresina. Y como dije antes, no solo voy a hablar del tosoplasma, sino que también voy a hablar de los Ascaris lumbricoides, que son unos nemátodos gusanitos. Estos sí son gusanos, ¿vale? Y dan un montón de síntomas como son las intolerancias alimentarias, mucha gente con asma, ¿vale? Porque a las larvas de este gusano les encantan los pulmones. O sea, las larvas de los gusanos están en los pulmones, bajan a los intestinos a reproducirse y también migran muchos al cerebro, ¿ok? Entonces hay muchísima gente con cuadros de ansiedad, psicosis, niños también, ¿eh? Con terrores nocturnos, con dolor e inflamación abdominal, esa tos con sangre, las palpitaciones y las taquicardias, anemia, la falta de B12, las sibilancias también, incluso la desnutrición y las convulsiones. ¿Por qué? Porque el bicho se lo come todo. ¿Vale? O sea, hay un temazo también porque muchas veces hay gente que te dice, no, pero si yo como bien y no engordo, a ver a qué le estás dando de comer. Ojo, ojito al dato. Y aquí os voy a contar el caso de un hombre, concretamente, con una parasitosis de Ascaris lumbricoides, que estaba diagnosticado de Crohn, le hicieron ileostomía, le inyectaban la B12, tenía intolerancias alimentarias, tenía asma y tenía conductas pasivo-agresivas y episodios psicóticos maníacos, temporalmente y demás, que bueno, que es lo de los trastornos bipolares y tal. No voy a justificar, como dije antes, las actitudes de las personas y bla, bla, bla a través de la biología, pero es verdad que cuando esta persona empezamos a desparasitarlo, ¿vale? Cambió. Era otra persona totalmente diferente. Empezó a poder comer ciertas cosas que en su vida podía haber comido, ya no necesitaba esa B12 de esa forma, empezó a respirar y su conducta relacional cambió total y absolutamente. Literal. O sea, pasó de ser un psicópata, sociópata, nivel Dios, a pasar a ser una persona empática. Todo quitándole bichos.
Esto no es para justificar nada. Y sé que me estoy repitiendo un montón porque es un tema delicado, ¿ok? Bueno, lo puse aquí. Quiero recalcarlo muy mucho en ese sentido. Pero es verdad que cuando ordenamos la biología, ¿vale? La microbiota, los bichos, el sistema nervioso y demás, todo cambia, ¿vale? Y ahora voy a comentaros un poquito, voy un poco más técnica, ¿vale? ¿Por qué hay muchos antiparasitarios que no son eficaces? Me da igual que sean naturales o no naturales, me da igual que sea químico, natural o lo que sea. ¿Qué pasa? Que los bichitos son súper mega inteligentes, que nosotros los humanos nos creemos súper inteligentes y no sé qué, no sé cuánto, ja, 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 me río yo de eso. Y para vivir dentro de tu cuerpito y que tu sistema inmune no lo fagocite, obviamente, ¿qué hacen? Crean una cosa que se llaman capas de biofil. La capa de biofil es como un escudo, son como sus casitas, y se incrustan en tus órganos, se incrustan en tus tejidos esa capa de biofil y ellos están viviendo dentro tan tranquilos y de repente tú te tomas un antiparasitario que tiene un montón de efectos secundarios, me da igual que sea químico o natural, o sea, porque las plantas también tienen efectos secundarios, y se ríen en tu cara. Dices, jaja, dale caña al hígado y a los riñones y al digestivo, que yo estoy aquí muy tranquilo y muy a gusto, ¿ok? Por eso muchos antiparasitarios, de la forma que sea, no funcionan. Igual que los antibióticos. La maldita resistencia a los antibióticos viene también por esto, ¿vale? Porque no rompemos las capas de biofil. Entonces, nos estamos metiendo un petardazo al cuerpo por dentro y las bacterias y los parásitos y no sé qué, no sé cuántos se están riendo en nuestra cara. Por favor. ¿Cómo eliminar tosoplasma y Ascaris lumbricoides? ¿Cómo los trato yo? Yo los trato con máquinas de bioresonancia, obviamente suplementando, porque... Y hay mucha gente que dice, no, primero hay que matar y después hay que suplementar. Es como, mira, tu cuerpo necesita ciertas cosas para poder hacer su trabajo. Entonces, yo soy partidaria de suplementar lo que se necesite para que llenemos los tanques, ¿vale? Y podamos darle con todo, no solo con las máquinas. Porque la máquina va a hacer una parte que los va a matar por un lugar, por un lado, pero es que todo eso después hay que sacarlo del cuerpo. Y tu cuerpo es quien está haciendo la máxima función y el máximo trabajo en ese sentido. Entonces, para mí, base sostener el cuerpo y apoyarlo de múltiples formas. Y después le damos cañita a todo lo que le tengamos que dar, ¿vale? Y obviamente eso también hace la diferencia, el que matemos o regeneremos en las distintas fases lunares y ciclando. ¿Por qué eso? ¿Veis lo que hace la luna con el agua en invierno? Vale. Pues como somos un 70% líquido, en cada fase lunar nuestras aguas también se mueven y suben y descienden. Y los bichos aprovechan eso para reproducirse y para migrar de un órgano a otro y para nutrirse, ¿ok? Entonces, es súper importante no solo matar y regenerar, sino eh, utilizar, ¿no? Ese momento justo y oportuno para hacerlo. ¿Y por qué utilizo yo las máquinas de bioresonancia? Porque a la luz y al sonido no escapa nada. ¿Ok? Porque cuando tú te metes un antiparasitario, si ya venimos pegadas con el sistema digestivo y con el circulatorio, lo tenemos obstruido y un montón de cosas, por mucho que tú te metas, incluso aunque sea pinchado, ¿vale? No sirve, no llega donde tiene que llegar. Y lo digo por experiencia propia porque, bueno, quienes me conocéis y quienes no me conocen,
Yo hace 8 años se me paralizó la mitad del cuerpo, ¿vale? Y por mucho que me ponían, por mucho que no sé qué, no sé cuánto, no funcionaba. No funcionaba nada. Y lo único que me funcionó en aquel momento y me sigue funcionando y me sigue sosteniendo son las máquinas de bioresonancia, que funcionan a través de luz y sonido, frecuencias de luz y sonido. Y a eso no escapa nada, ¿vale? Y con eso también se regeneran tejidos. No solo se matan bichos, o sea, las máquinas funcionan porque cada órgano, cada bacteria, cada virus, cada hongo, cada toxina tiene una vibración medible en hercios. Entonces, cuando estamos irradiando una frecuencia, la frecuencia exacta en la que está vibrando ese bicho, se mata por exceso de esa misma frecuencia, independientemente de si está fuera de tus órganos o si está dentro del biofilm. Si está vibrando, la luz y el sonido van a hacer su efecto ahí. Y si necesitas regeneración, hay frecuencias para regenerar ese tejido, para abrir la linfa y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Así es como yo lo trato y como yo he tratado a un montón de gente y como me he tratado a mí misma y sigo haciéndolo. Porque esto no es, me hago una sesión y ya está todo estupendo y maravilloso o se ha acabado, porque cuando, por ejemplo, estamos invadidos de el toxoplasma y los ascaris son bastante difíciles de quitar o más resistentes y dentro de los bichos, o sea, dentro de los gusanos, hay hongos, virus y micotoxinas. Entonces, cada vez que reventamos un bicho de estos, libera al cuerpo ciertos hongos o ciertos virus o ciertos no sé qué, ciertos no sé cuánto. Por eso yo hago un mix, ¿vale? O sea, yo no solo trato toxoplasma o ascari. O sea, aquí es vamos y vamos con todo, ¿vale? En ese sentido. Y, y, y... Uy, y bueno, aquí os pongo un nuevo pack que he sacado, ¿vale? Porque una sesión de bioresonancia, obviamente, pues hace, pero 2 sesiones ayuda mucho más a que ese cuerpito empiece a tomar esa rienda y pueda sostenerse, junto a la nutrición. Porque si, por ejemplo, nosotros hacemos una sesión de bioresonancia y tú estás comiendo algo que supuestamente es nutritivo, pero para tu sistema inmune no lo es por tu grupo sanguíneo, lo único que estamos haciendo es crear aglutinante, inflamación, obstruyendo más la linfa y lo que hemos hecho por un lado lo estamos destejiendo por otro. Por eso también yo trato varias cosas, ¿no? A través de de las máquinas de bioresonancia, junto a la alimentación y a la suplementación individualizada, porque no a todo el mundo le sienta bien lo mismo ni de la misma forma, ¿ok? Y esto es todo por ahora. Eh, vale, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Y ahora vamos a compartir. Voy a quitar la presentación. A ver, y me voy a poner aquí. Tarararán. Sí, esto me deja, claramente. Uy, perdón. Dejar de compartir. Aquí. Y pauso la grabación.